¿Cómo están, chicos? Bien, Muy bien, gracias. Sí, necesito pedir que se quede. ¿Se la viste? Una pequeña prueba de habilidad. No, esto que pigment para la salida de la próximo martes. No serviría de nada. El orden de la cosa que les pasé páginas que me tienen en el principio es nombre y apellidos, Google Ruth, teléfono de contacto, luego es número de emergencia, luego hacia debajo el nombre del contacto de emergencia y finalmente la firma. Eso. Por favor. Buena pregunta. Tapa mucho el pasillo. Muchas gracias. Ya, mientras tanto van llenando aquello, retomemos un poco lo que habíamos conversado anteriormente. Hasta la semana pasada, donde habíamos abierto los juegos ya en esta asignatura, conversamos acerca de temas que le dan contexto a la producción de las vías y hablamos de las dos aristas que tiene, las dos aristas importantes que tiene este negocio. Siendo una de ellas la producción de uva de mesa, vale decir uva que se exporte, se consume fresca. Y la otra patita que tiene el negocio tiene que ver con la producción de uva para vinificación, es decir, uva que sirve como materia prima para la producción del vino. Yo creo que todos recuerdan que hablamos de las zonas donde más se produce, cuáles son los mercados más importantes, cuáles son algunas condiciones que limitan o favorecen a cierto punto la producción en un contexto u otro. Por ejemplo, solamente para ir recordando unas cositas, la distribución geográfica de la producción de la uva vinífera es distinta a la de la uva de mesa. Vemos que en el caso de la uva de mesa se distribuye desde la zona norte, un poquito más al norte de Coquimbo, es decir, la región de Atacama, hasta generalmente no más al sur de la región de O'Higgins. Sin embargo, en el caso de la uva para vinificación, se trabaja desde la región de Coquimbo principalmente hasta la Araucanía, eventualmente incluso. ¿Vale? Y esto principalmente porque hay aspectos referidos a los requerimientos climáticos que tiene cada sistema productivo. Puede que
la vid como tal en la misma especie. En cuanto a requerimientos, quizás no tenga tanto, pero si lo contextualizamos respecto a lo que se espera de esa fruta, claro que sí. Una uva que va a ser exportada y que va a pasar 30 días viajando, más 15 días en góndola hasta consumo, claramente tiene un requerimiento pre-cosecha muy distinto al que tenemos en el caso de una uva para vinificación, en la que se cosecha y se procesa el mismo día. Recuerden que en el caso de la uva de vinificación no existe una post-cosecha. Por tanto, los contextos son súper distintos y eso de hecho delimita que no podamos producir muy hacia el sur todavía, porque la ocurrencia de lluvia estival dificultaría mucho la sobrevida de esa fruta en el caso de una cosecha más extensa. Bien, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Sí, tengo que ir en la prueba de aprender muchas. La meta de hoy día me quedó claro que es demasiado ambiciosa, sin embargo se las comento igual. La idea y el objetivo de esta clase es hablar de aspectos fenológicos y dinámica de desarrollo. Vamos a hablar un poquito de aspectos de la fisiología, no solamente de la madurez, sino de la fisiología de la vid, cómo funcionan las vides, que van a dar cuenta que al final del día tan distinto no es a otros frutales en términos como del funcionamiento hormonal, por ejemplo. Sin embargo, sí presenta unas diferencias que son muy relevantes al momento de planificar su establecimiento y manejo. Bien, de las vides ya hemos hablado harto, al menos en la parte práctica. Ayer también ya le echamos mano a las plantas y tuvimos un poquito más de cerca, con ellas. Por ahí me han mencionado que es una planta caduca. ¿Qué más me dijeron? Que era rastrera. ¿Qué más? ¿Qué más recuerdan de lo que me han dicho? Caduca rastrera, es lo único que me recuerdo. No me han dicho nada más. ¿Quiere más? Sí, ¿Tiene obvio. alto contenido de azúcar? ¿Aún? ¿Tiene alto contenido de azúcar? Tiene alto contenido de azúcar. La uva, dices tú, la baya. Sí. ¿Quiere de la planta? Presenta zarcillos, que son estructuras que le permiten de alguna manera trabarse en otras estructuras para hacer mejor. Ya, ¿qué significa que sea un fruto no bactérico? En la práctica, que no sigue madurando después de la cosecha, pero van a darse cuenta que en realidad hay un nivel extra de profundidad en esa definición, que tiene que ver con la respiración celular. ¿Vale? Que no presenta pics de respiración celular posterior a su cosecha. Por tanto, la tasa de respiración sigue siendo prácticamente la misma desde el punto en que la cosecharon hasta el resto de su existencia. Eso es muy beneficioso a cierto punto, puesto que la madurez con la que se cosecha la uva para consumo fresco en particular es la madurez de consumo. No presenta mayores variaciones más allá de una leve deshidratación, que no es madurez. ¿Qué más? ¿Qué más saben? ¿Qué más conocen? ¿Qué más recuerdan? Tiene dos tipos de yema. ¿Tiene dos tipos de? De yema. ¿Dos tipos de yema? A ver. La yema franca y la pronta. Tiene, ya, perfecto. En la temporada hay dos yemas, que efectivamente es la yema pronta, una de ellas, y la otra es la yema latente. Ese es el nombre que recibe. La yema pronta dará origen a una feminela, la yema latente es la que queda hacia el yema, que es de contabilizar mayor entre todo. ¿Había otro comentario por ahí? ¿Que tiene un crecimiento distal? Presenta un crecimiento distal, ya, perfecto, presenta acrotonía, ¿cierto? Súper marcada, crece la parte más distante de la planta, principalmente. Súper. ¿Qué más? ¿Qué más han dicho? Está chantal, queda perenne. ¿Qué más recuerda? Leñoso. Dura más de 100 años, ¿cierto? ¿Quién da más? Clima mediterráneo.
Sí, no, porque en realidad podría adaptarse perfectamente también a una condición tropical, claro. O incluso subtropical, si nos vamos a la zona muy norte del país. Sin embargo, ahí su desarrollo es diferente. En ciertas condiciones, la vid puede no comprender que debe entrar en receso y va a permanecer verde y productiva durante todo el año. Eso sí puede ocurrir, no pasa en Chile. Y productivo también, es decir, va a estar generando follaje y flores también. Va a depender de cómo se gestiona la producción, pero sí. Eso va a dar origen a fruta insípida, ¿no? ¿Por qué? Porque requiere de frío para acumular el azúcar en la valla, ¿no? Para acumular frío para... O sea, está frío para acumular. Azúcares en la valla. Pero ¿en qué época acumula frío? O sea, no es una época, sino que noche fría. ¿De dónde viene el azúcar? Esta es la pregunta más profunda. ¿De dónde viene el azúcar que se acumula en una valla, que se acumula en la pulpa de un durazno, en la pulpa de una cereza? Por la degradación de los ácidos. No. Fotosíntesis. No, sí. Toda planta que se llame como tal debe hacer la fotosíntesis, ¿cierto? La fotosíntesis, ¿en qué consiste? En el proceso de la transformación de agua de carbono en glucosa. Claro, en el fondo es la fijación de dióxido de carbono en una molécula de glucosa y ya está, ¿cierto? Es decir, a partir de dióxido de carbono la planta es capaz de generar glucosa. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. Esa es la fotosíntesis. De ahí viene el azúcar. Esa glucosa se puede convertir en un montón de cosas, desde sí, energía hasta otros azúcares. Siendo, por ejemplo, los fotosimilados, que vienen de la fotosíntesis, lo que se acumula ahí como glucosa y fructosa. Sin embargo, si ustedes se van a una semilla, por ejemplo, ¿qué tipo de carbohidrato tiene una semilla? Me atrevería a decir cualquier hidratos de carbono. ¿Pero qué hidrato de carbono? Carbohidratos. Carbohidrato y hidrato de carbono son lo mismo. ¿Cuál es el carbohidrato o hidrato de carbono que se utiliza o que utilizan la mayoría de las plantas como reserva? El almidón. Almidón. Listo. ¿Y por qué lo utilizarán? ¿Por qué será tan útil el almidón como carbohidrato de reserva? Se puede transformar a ¿Por qué funciona bien como reserva y no se almacena azúcar como glucosa? Porque es de rápida absorción. ¿Qué cosa es de rápida absorción? La glucosa. O la almidón. ¿Cuál de los dos? La glucosa es de rápida absorción. La glucosa es de súper rápida movilización y procesamiento. ¿Vale? Sin embargo, el almidón requiere un procesamiento enzimático previo. ¿Vale? Ya, súper. Saben las pastillas entonces de las vías. Las vías las podemos dividir más o menos así. Como vías europeas, que en el fondo es la que concentra no solamente las vías para producción de vino, sino que también para consumo fresco, muchas veces provienen de cruzas de vitiviníferas. Sin embargo, tenemos otros tipos de vides también, como las vides asiáticas, dentro de ellas Vitis amurensis, las muscadinas, como Notumifolia, y las vides americanas, que guardan un capítulo especial dentro de la viticultura, puesto que las vitis americanas son muy utilizadas en la producción, en la generación de portainjertos. Porque resulta que, claro, la vid, cuando se desarrolla en un medio ambiente en particular durante muchos siglos, evidentemente va a estar sumamente adaptada a esas condiciones. No solamente condiciones abióticas, sino condiciones bióticas, vale decir, ciertas plagas y ciertas enfermedades. Sin embargo, si la sacamos de ese ambiente y la llevamos a raíz nueva a otro ambiente, por ejemplo, nuestro ambiente productivo, evidentemente hay plagas y enfermedades que la vid no conoce, por tanto no es buena defendiéndose de eso. No le va bien. Por lo tanto, aparecen entonces las opciones de utilizar vides americanas como portainjertos. De hecho, Riparia, Rupestris, la Brusca se usan mucho, de la que también
dentro de las cruzas dirigías para poder formar algunos de los torniquetes más utilizados en el industria. Ya avanzando un poquito más, el ciclo fenológico literal, es decir, ese ciclo anual repetido que se cumple siempre, es conservado para cualquier variedad, es decir, tanto Cabernet Sauvignon como una Thompson Seedless, como una Crisi, como cualquiera, van a seguir este ciclo, que es un ciclo que tiene que ver, de hecho, con el parentesco genético que existe entre las vides. Si es una vid, va a seguir siempre, sí o sí, todas esas etapas. Ustedes pueden decir aquí, bueno, pero acá hay un factor hormonal, me imagino, por tanto, la semilla también comanda parte del desarrollo del fruto. ¿Qué pasa con la uva que carece de embrión? ¿Cierto? La semilla no está en el caso de muchas variedades de uva de mesa. ¿Seguirá su desarrollo fenológico típico o no? ¿Y qué no ustedes? ¿Que no? Yo creo que sí. ¿Se salta una parte? En rigor sigue todo exactamente igual. Que haya o no haya embrión, en rigor no afecta a la fenología, ¿vale? Va a afectar las características de ese fruto y la posibilidad que tiene de elongarse, por ejemplo. Sin embargo, no afecta a algo que es más amplio y más grande como la fenología. Vamos a hablar de etapas. ¿Y eso es porque se inhibe en algún punto algo que genera la semilla, o es porque esas especies en sí no las generan? Es como si se usara alguna fitohormona que... La estenospermocarpia, que es el rasgo heredable a través del cual vemos que se generan frutos sin semilla en el caso de las vides, es un rasgo fácilmente transferible. Por tanto, soy capaz de, haciendo cultivo de tejidos, propagar una variedad que no tiene semilla, porque esa es la pregunta que subyace a tu duda. ¿Cómo propago una variedad sin semilla? ¿Cómo hago cruzas con esa variedad sin semilla si no genera un embrión? Se hace de esa forma. Es un rasgo genético que yo puedo transferir. No es un producto que yo aplique para matar un embrión. ¿Sí? Ocurre naturalmente. ¿Y se suele hacer típicamente como con injertos? ¿Qué cosa? ¿Como transferir esa capacidad? No, se hace... Ya, buena pregunta. Es complejo porque cuando ocurre la polinización y la fecundación, en ese punto en particular se genera un inicio de embrión. Eso es lo que yo debo sacar y propagar por separado. No tiene semilla. Ya, entonces hablaremos de algunas etapas fenológicas importantes. Vamos a partir de un punto arbitral, porque sí, porque es más fácil que yo. Ese estadio fenológico, ¿cuál es? Dormancia. Dormancia con receso invernal, ¿cierto? Perfecto. Durante el receso invernal, la yema, que en realidad ya hemos conversado esto antes, es un yemero, tiene 3 yemitas adentro. Está en reposo, tiene una tasa de respiración súper bajita, es muy tolerante a condiciones adversas, por ejemplo, temperaturas bajas. No sé, menos 15, menos 20 grados Celsius podría tolerarlos, ¿vale? ¿Cuál es la idea acá? Bueno, comprender que dentro de este yemero, si bien es cierto están los 3 conos, las 3 yemas, primaria, secundaria y terciaria, están rodeadas también por una pilosidad que hace de colchón térmico. No sé si la recuerdan de ayer. Si uno escarbaba un poquito la yema o incluso observaba bien la yema, a través de las escamas, como que se colaba un poquito ese pelito medio blanquecino. Y si uno abre las escamas, generalmente tiene un color más bien amarillo o cobrizo. Eso hace como un colchón térmico. Entonces hace que los cambios de temperatura externos afecten muy lentamente la parte interna de esa estructura. Un mecanismo que le ha permitido sobrevivir en condiciones bien extremas. ¿Vale? Pensemos que esto se cultiva en zonas donde los inviernos son muy crudos, por ejemplo en zonas como Canadá, o parte de Estados Unidos también, tal vez China,
Acá en Chile tenemos un poco de ejemplo con tengamos inviernos tan crudos y cultivemos vides. Zonas de altura probablemente sí, quizás en la región de Coquimbo, en la parte más alta, pero es algo muy acotado. Luego de esta etapa, porque la vid no brota, básicamente, ¿qué es lo que, a todo esto, qué es lo que hace que esa yema salga de la dormancia? Las horas frío de sus compañeros, ¿le creen? ¿Sí? Así también le creo. ¿Y a qué se refiere las horas frío? Que es un concepto importante. Es porque los inhibidores de brotación se degradan con el frío. Perfecto. Particularmente, ¿qué inhibidor se degrada con el frío? Con el sometimiento de la yema a las bajas temperaturas. ¿Qué inhibe la brotación o el desarrollo de un brote? La gibrelina. No. No, eso ayuda a la gibrelina. Las gibrelinas tienen que ver con la multiplicación y elongación. Perfecto, muy bien, el ácido abscísico. El ácido abscísico es el principal limitante para que esa yema brote. Por tanto, la forma activa va degradándose progresivamente en la medida en la cual es sometido a bajas temperaturas. Luego, cumplido eso de la acumulación de horas frío, las temperaturas normalmente tienden a incrementarse, favoreciendo entonces la salida del residuo. Es un sistema comandado más o menos por dos posibles. ¿Qué sigue? ¿Es el ácido ABA? El ABA, la ácido abscísico. Entonces las horas de frío eran, o sea, cuando dije que necesitaban frío para acumular azúcar, no era para acumular azúcar, era para transformar los ácidos en... ¿Sí? La acidez baja con el dulzor. Pero ¿a dónde hay dulzor ahí? No, pero yo hablo de la valla, cuando le dije la valla que necesitaba frío. Era para que los ácidos se... Ya vamos a llegar a esa parte de la, Sí. como de la dinámica de la Porque usted dijo que por el clima teníamos problemas con el grado alcohólico porque la valla tenía mucho azúcar. Claro, cuando las temperaturas son muy altas, Sí, pues. sostenidamente altas, la acumulación de azúcar es más rápida. Normalmente un poco menor. Antes de pasar al siguiente estadio fenológico que tengo en una fotografía que viene, hay otro estadio que se llama hinchado de yemas. La yema está cubierta por dos escamas, ya que son un tejido. Caparazón. Esa especie de caparazón, claro, lo que hace, evidentemente, es una reducción, hacer una reducción mecánica, y en la medida en la que lo que está dentro de la yema empieza a crecer, a aumentar su volumen, producto de la activación de esos meristemas, o de ese meristema, si fuese uno de los conos en el que se está desarrollando, las escamas empiezan progresivamente a separarse, sin caer, se empiezan simplemente a separar. Esa etapa se conoce como yema hinchada. No tengo ninguna foto buena, por eso no está dentro del set de fotos. Ustedes pueden decir, oh sí, la yema está hinchada, pero es difícil de evaluar. Se nota el pequeño cambio de color entre la intersección de una escama y otra, no hay ninguna buena foto. Sin embargo, después de ese estadio de hinchado de yemas, llegamos a uno que sí es fácilmente evidenciable, que se llama yema algodonosa. Y la yema algodonosa ocurre cuando ya han caído las escamas que cubren el yemero. No, pues después. Y observamos claramente la pilosidad de la que estábamos hablando anteriormente. Ese estadio se conoce como yema algodonosa. Se hinchan porque están creciendo. Luego de la yema algodonosa, inicia una etapa que se conoce como puntas verdes. Puntas verdes, evidentemente lo que vemos son las puntas de las hojas, de color verde habitualmente, o rojizo, dependiendo de la variedad, asomando a través de la pilosidad. ¿Vale? Puntas verdes se va a extender durante un tiempo más o menos prolongado, en la medida en la que las hojitas empiezan a separarse también. Cabe recordar que dentro de la yema
ya están preformadas las primeras hojas y si es que existe el primordio floral o los primordios florales. Por tanto, la acumulación de gas frío no impacta en la aptitud reproductiva de esa yema. ¿Se entiende? Es decir, si esa yema tenía algún órgano reproductivo formado, eso no ocurrió ahora en invierno, ocurrió durante la temporada estival, cuando había un brote herbáceo. Y aquí es donde necesito acudir a cosas que también conocen, se supone, imagino y confío. Son dos procesos. Inducción y diferenciación. ¿Lo recuerdan? Sí. Al menos lo tienen que haber escuchado. Uno ocurre primero, luego ocurre el otro, es secuencial. ¿En qué consiste la inducción? A ver si se acuerdan de eso. ¿En qué consiste la inducción floral? ¿No era cuando la yema vegetativa pasaba a florar? No, Perfecto. En el fondo es la señal, es un cambio fisiológico, nótese, fisiológico, no morfológico. En una yema pasa a ser reproductiva. Recuerden, en el caso de la vid es yema mixta. Por tanto, esta yema mixta lo que dice es, ok, tengo que generar tejido reproductivo. Por tanto, modifica la forma en la cual va a funcionar fisiológicamente hablando. Es decir, empieza a acumular cosas que de otro modo no hay. Luego de esta inducción, ¿Y por qué o cómo pasa eso? ¿Y por qué pasa en algunas y no pasa en todas las yemas? quiero responder esta pregunta, déjame llegar a la diferenciación porque las encadeno. Y de hecho lo voy a encadenar con lo que hicimos ahí. Entonces, esta señal determina que se forme tejido reproductivo en la yema. ¿Vale? En otras palabras, es como que yo le digo a su compañera, córtate el pelo. Le indico esa orden. Su compañera en teoría debería cortarse el pelo. Recibió la señal, recibió el estímulo. Tiene que cortarse el pelo. O si no, no entra mañana en clase. Pero todavía tiene el pelo largo, ¿cierto? Vale. Entonces está en proceso de inducción. Una vez que completa la recepción de esa señal, cambio fisiológico ha ocurrido, todo cambia, ahora morfológicamente, su compañera se corta el pelo. En el caso de la yema, se generan los primordios florales. Es decir, se desarrolla el tejido específico que va a dar origen a un receptor. ¿Queda alguna duda hasta ahí? Respecto de inducción y diferenciación. Antes de responder tu pregunta, esto de la inducción y la diferenciación ocurre cuando el brote es herbáceo. No pasa en receso. Por tanto, la producción de la próxima temporada yo me la voy a jugar esta primavera. Ya, ahora, respondiendo a tu pregunta, ¿por qué o cómo puedo saber si las yemas, porque vamos a dibujar un sarmiento, O sea, porque dijo que ya se salía, o sea, la yema ya tiene tienes un brote con una hojita, dos hojitas, 3, 4, no sé, una más, y esta es la base. Vamos que sale de un cargador también. En cada una de las axilas sabemos, hay dos yemas, mientras esto es un brote. Una yema en la fronta, que generalmente asumiremos, no me crean tanto, asumiremos que no es capaz de inducirse y diferenciarse, pero es la que da origen a la feminera. Esta es la yema latente, que es la yema que soporta el invierno y que brota la segunda temporada. Las que contaron ayer al momento de hacer la prueba. Si las condiciones ambientales favorecen
la iluminación de la yema, una relación carbono-nitrógeno favorable al carbono y una condición hídrica suficiente, probablemente las yemas logren inducirse y por tanto logren diferenciarse. ¿Sí? Sin embargo, existen algunas variedades de uva, variedades de vides, que tienen muy mala inducción basal. Es decir, las primeras yemas no se inducen, aun cuando tengan las condiciones. Genéticamente no logran recibir la señal correctamente o no logran modificar su fisiología hacia algo reproductivo. Aspectos evolutivos son los que han comandado eso. ¿Ya? Fundamentalmente, en algunas variedades muy específicas, en el caso de la uva de mesa ya van quedando pocas, pero la Thompson tiene una reducción basal. Por tanto, no podemos hacer podas cortas. Esto no lo podría cortar con un pitoncito, porque aquí solo hay vegetación. Tendría que esperar la producción más distal. ¿Se entiende? Entonces, ¿hay factores ambientales? Claro que sí. Pero lo que más marca este desempeño inductivo y de diferenciación es la genética. ¿Qué tan tendiente es o no a inducirse y diferenciarse? Este mecanismo de inducción y diferenciación en una temporada previa es un mecanismo evolutivo súper óptimo desde la perspectiva económica en cuanto a la posibilidad de tener recursos. Porque la planta hace todo ese esfuerzo de inducir y diferenciar, que es caro, que significa generar tejido muy específico, lo hace cuando tiene disponibilidad de recursos, cuando tiene luz, cuando todavía tiene agua, cuando puede hacer fotosíntesis. El motor de todo esto es la fotosíntesis. ¿No se entiende? Profe, sí. Como dijo iluminación, la condición hídrica y qué más determina. La relación carbono-nitrógeno favorable al carbono. Que eso significa, como si lo lleva algo muy práctico, a una buena capacidad fotosintética de la planta. Profe, ¿y la vid no sufre dañerismo? En una condición productiva normal, no. Pero podrías inducirlo. Podría mandarte una embarrada grande, sea por manejos hormonales o por manejos de follaje, que induzcan a tener años de baja producción de alta. Muy raro, muy extraño, muy forzoso el ejemplo. Sí, podría ser. ¿Yo podría modificar la Thompson para que tuviera una mejor probabilidad de inducción? ¿En qué sentido modificarla? Genéticamente, supongo. No podría decirte que no, porque es probable que sí. Son muchos factores los que afectan la capacidad de inducción de las yemas. No es un gen o dos genes, sino que en realidad es la confluencia de toda la genómica de una planta. Es lo mismo que el tema de la conductancia estomática. Con una planta, tú le cortas el agua, y ¿qué hace con los estomas? Inmediatamente, o no tan inmediatamente, pero ¿qué hace en lo instantáneo? En teoría, se abren los estomas para disminuir la pérdida de agua. Dentro de las vides hay variedades que tienen una respuesta súper rápida respecto de la falta de agua. Se envían la señal de cierre estomático así. Por tanto, detienen muy rápidamente el transporte de dióxido de carbono hacia el interior, por tanto la fotosíntesis se frena. Sin embargo, eso va a proteger su estabilidad hídrica. Sin embargo, hay otras variedades en las que no, en las que la conductancia estomática perdura más tiempo, pese a haber una condición de déficit hídrico. Con eso se extiende el tiempo en el que se cesó la falta de agua y se frenó la fotosíntesis. ¿A costa de qué? De la seguridad vascular de la planta. Recuerden, si no hay agua en el suelo y la planta sigue con los estomas abiertos, hay cavitación, ingresos de aire en los conductos vasculares de la planta. Y con esa pérdida de continuidad en la conducción del xilema en particular, se compromete la estabilidad de la planta completa y podría necrosarse el tejido vascular incluso. ¿Sí?
Y si hacemos una verificación de ADN, como un CRIPS, ese caso 9 que hay ahora que existe, ¿eso perjudica a la BIC para como sistema de comercialización hacia otros países que no van a aceptar? ¿O podemos hacer una transgenia? Porque si modifico la cadena... A ver, ningún tipo de organismo genéticamente modificado es comercializable en Chile para consumir. Y para nuestro mercado de destino también infinitas limitaciones. Lo que se hace para obtener variedades nuevas, por ejemplo, y saltarnos el problema que tiene la Thompson, que es una variedad blanca muy parecida a la Thompson, pero sin ese problema, es cruza dirigida. Una híbrida. Lo que hace es híbrida. Entonces el desarrollo de variedades nuevas se basa en eso, en utilizar algunas de las tantas cientos de técnicas que existen para generar mutaciones dirigidas con un objetivo. Entonces por eso tarda tanto el generar variedades nuevas. Si fuese con edición genética, hasta cierto punto podría ser más rápido, pero no está con todas las implicancias sanitarias, éticas ¿Alguna otra pregunta, chicos? Son 56 diapositivas, vamos a llegar pocas. Vamos, 12, excelente. Después de, dígame. ¿Cómo se llama el estadio anterior? Puntas verdes, todavía estamos en puntas verdes. Puntas verdes lo vamos a entender durante un buen rato hasta que no veamos la inflorescencia. La hoja, noten que es verde. ¿Cierto? Bueno, tiene un color levemente bronceado, más amarillo, más rojo, dependiendo de la variedad. Pero es verde, por tanto asumimos que tiene cloroplastos, ¿cierto? Que tiene clorofila. Sin embargo, esta hoja no está haciendo fotosíntesis. ¿Por qué no está haciendo fotosíntesis? Porque no está completa. Esto era un primordio foliar desarrollado en la temporada anterior, que está terminando de madurar y convertirse en una hoja. Entonces, generalmente, llegamos a primera hoja extendida con un brote de unos 7 centímetros, 10 centímetros. Y en ese punto, la hoja deja de parecer una cuchara, no sé si lo notan, pero los bordes están hacia arriba, así. Y como se expande la lámina, termina al revés, completamente expandida. Asumimos en ese punto que la hoja tiene madurez suficiente para estar haciendo fotosíntesis, porque hasta este punto, y harto rato más, en realidad la hoja lo que está haciendo es terminar de generar su tejido, y entre ellos los estomas. No tiene estomas funcionales todavía. Entonces, la pregunta del $1.000.000 es: ¿y cómo diablos entonces brota este cuestión? ¿Cómo logra desarrollarse hasta generar un montón de brotecitos que son grandes? ¿A partir de qué? De las reservas de la temporada anterior, que almacenó ¿dónde? En el tallo. En la yema. En el tallo, ¿no? Lo almacenó en la madera, tanto del tronco, como de los brazos, como de los sarmientos, incluso de una ayuda. En las raíces también vamos a encontrar reservas. Entonces la planta va a haber hecho todo este proceso inicial de brotación hasta que los brotes se puedan sostener a partir de sus reservas. De allí la relevancia de, cuando podamos, ajustar un número adecuado, digamos así, de yemas. Si dejo muchas yemas, si estoy utilizando muchas reservas, ¿sí?, para llenar un montón de brotes que probablemente no van a llegar a término porque los voy a tener que eliminar más adelante. Entonces, el tema trata aquí también sobre la eficiencia del uso de los recursos. Aquí tenemos una historia más o menos de cómo avanza esto de las puntas verdes. Esto es justo después de hierba algodonosa y están las puntas verdes cada vez más expandidas, esas hojitas. Hasta un punto en el que vemos esto. Y eso es la inflorescencia. Entonces, el brote llega a un punto en el que la inflorescencia es visible. Ese es el otro estadio. ¿Cómo se llama el estadio? Inflorescencia visible.
Y esta inflorescencia sumamente inmadura, le falta un montón de cosas todavía que completar. Sin embargo, ya está hecha o construida en al menos aquello que es más relevante. Esa inflorescencia va a continuar expandiéndose. Y estas cositas que son Botones florales. pelotitas largas. Botones florales. Botones florales, muy bien. Entonces aquí los botones florales están compactados. Otro estadio florológico. Están con sombrero. Claro, con la calista. Y están súper compactados, no sé si se notan, pero están todos uno al otro, bien pegaditos. Estos botones florales compactados en ese estadio, luego se separan. Botones florales separados. Y coincide evidentemente con la elongación del raíz. Luego, esto, aquí ya estamos en un estado justo previo a la floración, esa cosa verde que forma el botón floral se llama caliptra. Y en el punto en el cual la caliptra empieza a separarse, es decir, en el estadio de inicio de caída de caliptra, hablamos del inicio de floración. Entonces el estadio siguiente sería inicio de floración o caída de caliptras. Cae la caliptra, él la tira a la izquierda y a la derecha está la flor expuesta. Como ven, la flor es súper simple en su estructura, no es muy llamativa. Si ustedes se acercan en plena floración al viñedo, probablemente van a sentir el aroma de la flor, que es muy agradable, pero más allá de eso no tiene nada extra, no tiene colores llamativos ni nada similar. Por tanto, comprenderán que evolutivamente no se ha visto forzada alguna mutación relacionada con colores vistosos ni nada similar. La flor es hermafrodita, autofértil. No tiene pétalo. Se les caen con la calista. Claro, en el fondo son lo que era la caliptra. Si lo quisiéramos ver así como de la perspectiva de una flor más tradicional. Dicho esto, entonces, ocurre la floración con el inicio de la caída de caliptra. Luego llegamos a plena flor. ¿A qué porcentaje equivale la plena flor? 70%. Ya. Muy bien, 50% de floración o plena flor. Muy bien. Luego llegamos al final de la floración, con el 100% de las flores abiertas. Listo. Y pasa mucho en las vides, y quizás más notable en las vides por la cantidad de flores que tiene el racimo, que la floración tiene cierto nivel de traslape con la cuaja. La floración dura como entre 7 a 15 días, más o menos dependiendo de las temperaturas. Entonces, cuando vamos a mitad del proceso, las primeras flores quizás ya cuajaron. Y cuando están abriéndose las últimas flores, ya tienen cierto porcentaje de frutos cuajados. Sin embargo, entenderemos que el siguiente estadio fenológico, haya o no traslape, es indefectiblemente la cuaja o fruto cuajado. De este punto en adelante ya dejamos de hablar de flores, empezamos a hablar de frutos. Y con ello todo lo que engloba la acumulación y pérdida de los constituyentes de esta valla. El fruto va a ir creciendo, recordarán que hay una curva doble sigmoidea asociada al desarrollo de la valla. Todo eso nos lleva también a distintos tamaños o momentos dentro del desarrollo de la valla que son importantes desde la perspectiva del manejo. Uno de ellos es la caída natural de los frutos no cuajados. Ese es un estadio importante. Es el momento donde aquellos frutos, o más bien, aquellas flores cuyo ovario igual se hinchó por acción de las hormonas que andaban dando vueltas en el racimo,
no fueron realmente fecundados, caen. Ese punto es importante. ¿Y cómo se llama ese estado? Caída natural de los frutos no cuajados. Luego vienen un montón de estadios fenológicos asociados al tamaño de la valla, importantes para considerarlo. Fruto, tamaño de arveja. ¿De qué tamaño fuiste? Arveja. Luego, cierre de racimo. Y el cierre de racimo es importante, por ejemplo, porque determina la forma en la que enfrentaremos una posible infestación, por ejemplo, con chanchito blanco. Hasta antes del cierre de racimo, si es una aplicación dirigida hacia el racimo, hacia el follaje, hacia donde sea, el producto es capaz de llegar hasta el raquis. Puedo mojar el raquis, puedo mojar el racimo completo. En cierre de racimo ocurre que el tamaño de las vallas se incrementa, hace que la valla o las vallas se toquen, eventualmente se acerquen mucho y caigan de esta forma. Entonces forman una especie de barrera hacia el centro del racimo. Y una plaga, o el chanchito blanco, perfectamente va a quedar oculta frente a una aplicación. ¿Qué significa esto? Que ya no puedo utilizar productos de contacto, o utilizar algún producto sistémico. ¿Ya? Y eso marca un antes y un después dentro de la gestión de control de plagas en particular. Mi idea, profesor, son preventivo o curativo, el ideal de esto, que las aplicaciones sean, porque si voy a tener, claro, voy a tener el cierre. La escuela dice, escucha, dependiendo de la plaga y el impacto económico que tiene, es mi estrategia. Si yo sé que tengo un plan económico más o menos holgado, esperaré que exista eso antes de aplicar. Sin embargo, existen plagas de control oficial. La alopecia botrana, por ejemplo. La alopecia botrana, la polilla del racimo, se alimenta de la valla en varios estadios. Y es una plaga de control oficial porque actualmente la autoridad nos obliga a controlarla, a tener un programa de manejo. Eso implica que eventualmente voy a tener, teniendo o no individuos vivos en mi huerto, en algunos casos voy a tener que hacer aplicaciones preventivas. ¿Entienden? Entonces va a depender de la plaga particularmente y el impacto económico que tiene. Ya vamos a hablar de plagas en particular, pero la reza seguro que sí. ¿Qué pasó? No, es que si en algún momento vamos a hablar de la plaga en específico. Pero quizás es una duda por lo menos. Es que hay algunas variedades que sean más resistentes a eso en específico, por ejemplo. No, a la polilla del racimo ninguna variedad le hace sentido. Todas son igual de susceptibles. ¿Y al oído? Al oído sí, al oído claro, tiene en la uva de mesa, un poquito más ambiguo, pero sí en la uva vinífera están mejor estudiados. Y sí, dependiendo de las características de la piel, muchas veces es la capacidad que tienen de tolerar el ataque o la infestación de los peces. Yo he visto, por ejemplo, que en variedades como el Cabernet Sauvignon, como es una fruta que están separados, tiene menos chanchitos, pero variedades como el Merlot y el Chardonnay, que son vallas más juntas, ahí se pueden aparecer más chanchitos y cuesta también controlarlos más. No podría estar más de acuerdo contigo. Sí, la configuración, respecto como de la estructura natural de un racimo, es algo muy importante a considerar respecto de no solo cómo manejamos plagas y enfermedades, sino que también cómo manejamos la ventilación general del racimo. En la uva de mesa, cuando hablemos de los manejos que se hacen, en la uva de mesa realizamos algunas labores que nos permiten reconfigurar un poco la forma original que tiene el racimo. Llegamos incluso a cortar partes del racimo para darle una forma determinada, con una carga de vallas determinada. En el caso de la uva vinífera no lo hacemos. De ahí la relevancia de poner especial cuidado en aquellos racimos que son más apretados, que tienen una mayor tendencia a presentar enfermedades fúngicas o bien algunas plagas
¿Qué se esconde en el chanchito, por ejemplo? Y eso también lo vamos a conversar como en profundidad porque el agua vinífera, claro, no hacemos ninguna clase de gestión de vallas directamente, por tanto es más susceptible el CIRA también, que es una cosa así compacta, apretada, y se puede mirar. Bien, entonces, después de cierre de racimo, llegamos a otro estadio pedagógico importante. El envero. Envero o pinta, muy bien. Me gusta más envero porque es como más general, que al final las variedades blancas no acumulan antocianos, es decir, que pintan como raro. Bueno, el envero pinta, es el punto en el que comienza la madurez del fruto, donde el fruto empieza a ablandarse, donde el fruto empieza luego a acumular azúcar. Ahí ¿Qué más? ¿Ya alcanza el tamaño definitivo la valla? ¿O sigue creciendo? Si te acuerdas de la curva doble simetría, es chiquísimo acá. Ah, pues está doble. Primero la semilla y Después después aquí. Por tanto, desde el empero hasta un periodo de tiempo relativo de 15 a 20 días, podría ser, la valla sigue creciendo. Se elonga. Al principio el crecimiento se debía a la multiplicación celular, ahora no, ahora se debe a la elongación. Entonces, tú me preguntas si alcanza el tamaño, en este punto, ¿alcanza el tamaño final? no. Te diría que no, que en realidad eso se sigue expandiendo un rato más. Eso igual es importante considerarlo porque, si bien me jugué el potencial de calibre al principio, el final de calibre también es importante pensando en una vez. Luego llegamos a madurez de cosecha, que entenderemos que a fines de investigación ronda los 23 grados Brix. Pero en la práctica, para uva de mesa, cosechamos desde 16,5 grados Brix hasta como los 24 aproximadamente. ¿Cuánto tiempo? Desde los 16 o 16,5 hasta cerca de 23-24 grados Brix incluso. ¿De qué depende esto? De un montón de factores, depende de la variedad y depende del concepto de madurez que necesitemos. Todos yo creo que conocen la sultanina, la uva blanca sin semilla, es como la pega en supermercado. ¿Cómo la compramos habitualmente? ¿De qué color? Verde, perdón. En un color amarillo verdoso, ¿cierto? Hasta súper ámbar, en café. Ya, lo que se exporta es muy distinto a eso. Lo que se exporta es una fruta verde crema con un nivel de acidez más bien alto. No es tan dulce como la compramos nosotros y como nos gusta a nosotros. ¿Qué pasa si cualquier variedad de uva yo la cosecho más tarde? Muy tarde. ¿Qué pasa con, pensemos en uva de exportación? Se deshidrata. Ya, eventualmente va a ser más blanda, no necesariamente porque se deshidrató, sino porque el proceso de esencia del fruto implica la degradación de parte de lo que le da integridad a las paredes celulares. El fruto maduro es un fruto blando. Vale, ¿qué más? Muy alto, perfecto, pero podría no ser un problema. ¿Ya? Menor acidez, depende del mercado y el tipo de uva. Más propenso a enfermedades. Eventualmente, no necesariamente, pero sí podría ser. ¿Pero qué pasa con la valla? Menor firmeza. Es más fácil de sacar, ¿o no? ¿Cómo se separan las bayas mientras más maduras está el racimo? No es más fácil, ¿no? Es lógico, uno piensa así como la idea del fruto es ser consumido, Se más maduro y desprende. más lista la semilla está, más fácil se puede remover. Efectivamente, mientras más madura está la uva, más fácilmente se deshidrata. Y eso la cosecha es un problema grave, enorme. Por tanto, lo que equilibra el momento en el que nosotros definimos el punto de cosecha tiene que ver con la acumulación de azúcar, relación azúcar-acidez, relación con el lugar, con lo súper importante porque las variedades oscuras tienen que completar su color de movimiento. No puedo mandar una uva que tiene una zona más verdosa que el resto de la valle. Entonces, el calibre, para que decir, también es relevante. Y todo eso en consecuencia con su respuesta de senescencia normal, es decir, qué tan fácil se degrada o qué tan blanda está la valla.
Todos esos factores debemos considerar. El espacio igual se supone que se pone más blando también. O sea, el raquis. El raquis, mientras más avanza la senescencia del fruto, más rígido se pone. ¿Vale? Acumula más lignina. Sin embargo, se pone más amarillo, menos verde. Por tanto, el post cosecha tiende a ponerse café muy pronto. Y eso es poco atractivo. La idea es que la uva parezca fresquita. Y un rodajo oscuro, un raquis café, significa que la fruta quizás fue cosechada hace mucho tiempo y no está fresca. Entonces, claro, tienen varios ahí problemillas asociados a la sobremadurez. Termina el punto en el que se acumula azúcar, luego hay un pequeño espacio hasta antes del inicio de la caída de hojas, que no está ahí. En el fondo comprende el inicio de caída de hojas, fin de caída de hojas. Acá es súper característico observar que el viñedo se empieza a poner las hojitas más bien amarillas o rojizas, dependiendo de la variedad. Eso es porque en el fondo se está degradando la clorofila. Y todo aquello que se puede movilizar se está moviéndose a la madera. Y luego volvemos al receso. Normal, letargo también le llaman. Preguntas hasta acá. Todas las vides, en lo que respecta a su desarrollo vegetativo al menos, van a pasar por las etapas fenológicas antes descritas, sin excepción. Y esto fuertemente modulado por la acumulación térmica. ¿Conocen eso? Tienen que haberlo visto. Los grados de ira. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Espérate, pero base, ¿qué base ocupamos ahí? ¿Base 10? Ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar de eso y qué bases usamos, qué modelos se aproximan mejor o peor a cómo podríamos pronosticar quizá la acumulación térmica. Pero sepas que el desarrollo fenológico de la planta está fuertemente comandado por la acumulación térmica. Variedades más precoces necesitan un requerimiento térmico mucho menor a variedades más tardías. Y eso impacta en dónde elijo poner esa planta. ¿Cierto? Si no me alcanza la temporada para acumular lo suficiente para que madure, no puedo elegir esa variedad. Arriba tienen un gráfico que muestra el desarrollo relativo de ciertos órganos en ciertos momentos. Y acá un pequeño acercamiento a la producción frutal en general y a las plantas respecto a su desarrollo, de órganos. En la planta todo es competencia. Un órgano compite con otro es decir, un órgano compite con otro por los fotoasimilados. Por tanto, en ciertos momentos, ciertas partes de la planta tienen prioridad respecto de otras. Hay competencias internas por quién se lleva la atención. En algún punto, veremos que la yema se abre y empieza a desarrollarse el brote, ¿cierto? Ese proceso implica la aparición en la escena de un montón de puntos de crecimiento, meristemas, ampliamente demandantes de fotosimilados, ampliamente demandantes de energía. Por tanto, la planta en principio necesita establecer esa infraestructura productiva para luego continuar con su desarrollo. Por tanto, la prioridad en la recepción de estos fotosimilados, ¿dónde está? En los brotes. Lo que primero crece con más fuerza son los brotes. Seguido por ¿qué? ¿Qué es lo lógico que debería crecer en una planta cualquiera? ¿Una raíz? La raíz. Por tanto, un poquito después del pasado, dependiendo de las temperaturas del suelo, pueden ser 2 a 3 semanas incluso, empieza el crecimiento de las raíces. Ese crecimiento de raíces compite, fenológicamente hablando, con la floración. Este punto es importante. Si tengo competencia de algún órgano con las flores, ¿qué es lo que puede pasar si esa competencia es muy fuerte? Que me baje la producción.
inhibe, más que la producción de flores, que las flores ya vienen hechas, acuérdense, por lo anterior, inhibe el proceso de fecundación, por tanto disminuye el éxito de la cuaja. Entonces, ¿qué es lo que solemos evitar? Solemos evitar regar en floración. Aseguramos un contenido hídrico en el suelo antes de floración, pero durante el proceso de antesis evitamos agregarle mucha más agua. Porque ayer hablábamos y piloteábamos un poco el tema del vigor. Decíamos, bueno, si yo riego menos, la planta crece menos. ¿Cierto? Vale, esa es la idea. No estresar la planta necesariamente, pero sí disminuir su acceso al agua, de modo tal de evitar este sobrecrecimiento. Pregunta, Ataí. Principal manejo, en consideración. Bueno, el segundo pic de crecimiento de las raíces, para seguir con las raíces ya que estamos, viene una vez que se alcanza la madurez del fruto, lo que tenemos como la post cosecha, o lo que debería ser la post cosecha. Una vez que se completa el fruto, ¿a dónde más la planta manda su fotoasimilado? Si los brotes dejaron de crecer, los brotes dejan de crecer aproximadamente, para que no nos por ahí, cerca de pinta. Pasadito pinta, algunos días después de pinta, los brotes empiezan a perder la habilidad de crecer por su ápice. El ápice se inactiva y muere. ¿Qué le queda? A las raíces. Las raíces, pues vuelven a mandar energía para las raíces, crezcan, saquen lo que puedan, hasta que la temperatura del suelo y, bueno, evidentemente, el tiempo atmosférico comanda que la planta ingrese nuevamente en el estado de recesión. Entonces, muy importante considerar que, como resumen de esto, la planta funciona con base en equilibrios de sus competencias internas. ¿Ya? Por tanto, debemos comprender en qué punto un órgano u órganos son prioridad respecto de otros. Las flores nunca son prioritarias, así que siempre son un problema cuando tenemos temas con la mala cuaja. Tenemos que tomar muchas medidas para controlar el vigor en general y favorecer la cuaja. Este es el ejemplo de las raíces, como he hecho un zoom pequeñito. Aquí ven los dos picos de crecimiento de raíces asociados a la floración, es como el punto máximo de la tasa de crecimiento de las raíces. Miren, acá de hecho está mencionado el número de puntas o ápices de raíz por metro cuadrado. Esas mediciones se hacen generalmente en mesotrones, donde podemos contabilizar en la superficie conocida. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿A qué hora terminamos esto? Ahora. A las 2. No me mientan, no hemos terminado. Sí, todavía me quedo un poquito. Ya. Comentarles entonces que, aparte de comprender este sistema de competencias internas en la planta, debemos asumir que el desarrollo de cualquier planta está muy asociado a las hormonas, al equilibrio hormonal. De allí, por ejemplo, que hablemos que el ácido abscísico tiene un comportamiento superplósico y su concentración con su forma activa disminuye fuertemente en las yemas hacia la dotación, quedando develado el hecho de que es el ácido abscísico el que comanda la permanencia de la yema en un estado de dormancia. Hablamos de acumulación de horas frío, hablamos del tiempo de exposición de una yema en particular, un grupo de yemas, a una baja temperatura en la cual se degrada este constituyente. ¿Vale? Luego, pensemos nuevamente en el ácido abscísico. El ácido abscísico también es una respuesta, o se genera como respuesta frente a situaciones de estrés. Si se corta el flujo de agua desde las raíces hacia la parte superior, las raíces enviarán una señal. Ácido abscísico, esa es la señal, que generará el cierre estomático, no necesariamente inmediato, como comenzábamos recién, depende un poquito de la variedad o el contingente de la respuesta respecto del cierre estomático, pero evidentemente es una hormona muy importante. Citoquininas y giberelinas, ¿les suenan? Yes. Promueve el crecimiento,
¿cierto? Casi indistintamente. Sabemos que ambas están relacionadas con la multiplicación o elongación celular. Descartes. En general, entenderemos que el ácido giberélico, las giberelinas, van a tener que ver más con la elongación celular que con la multiplicación, mientras que las citoquininas tendrán que ver con una promoción importante de la mitosis, ya de la multiplicación celular. Esto es relevante porque tanto el ácido giberélico como algunas citoquininas las utilizamos como tratamientos hormonales. Se los adelanto desde ya. Las bayas sin semilla naturalmente no podrían crecer mucho, una capacidad de crecimiento muy limitada, pero si ustedes ven la uva de mesa, es una baya gigante. Le echamos giberelina. Porque le metemos, no solamente puede ser solo giberelina, sino también podríamos incorporar citoquininas dentro del cóctel que les agregamos. Cumple una función similar, pero principalmente giberelinas. ¿Ya? Entonces, claro, tenemos que hacerlas crecer porque son zonas activas. ¿Recuerdan lo que es la respiración celular, cierto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué era la respiración celular? Se ocupa el ATP, ¿o no? Tiene relación, pero... ¿Permite el crecimiento de las células? ¿Cómo? ¿Permite el crecimiento de las células? Permite el crecimiento de las células, permite el funcionamiento de los organismos vivos que tienen mitocondrias. El intercambio de gases de CO2 que aumenta la oxígeno. No, esa es la fotosíntesis, a través de la cual ingresa el dióxido de carbono y es fijado. Bueno, no el periodo donde entonces la mitocondria se alimenta y genera calor, ¿Por qué se dice que las plantas son autótrofas? porque generan su propio alimento. Ya, ¿y lo generan a partir de qué? De la De la luz, Ya, en parte de la luz, H2 agüita y carbono. y el dióxido de carbono de la atmósfera. sí. En un proceso que se llama, con F y termina en fotosíntesis. La fotosíntesis le permite a las plantas producir azúcar. Ese azúcar, el azúcar que utilizan, esa glucosa, es la que utilizan para el proceso de respiración celular. Proceso a través del cual los organismos que tenemos mitocondrias obtenemos energía. El ATP proviene de la respiración celular. ¿Sí? Entonces ahí se cierra el ciclo. Es decir, la planta hace fotosíntesis, genera azúcar, ese azúcar la agarra y la procesa en las mitocondrias, obtiene energía. Por eso se habla de que es autónomo. Vale. La respiración celular es un factor importante no solo en la planta, sino también en el fruto. Recién creo que salía el tema de que la uva, como fruto, es un fruto nucleoctérico. Eso es muy mencionado, ¿cierto? Sí. Ya. Y eso precisamente tiene que ver con la tasa de respiración celular. Es menor. Es parejita. No hay un pico, no hay una alza de crecimiento y de hecho la tasa de respiración es relativamente baja dentro de lo que entenderemos como los frutales. Otra característica importante que tiene la vid, muy referida también a su ordenamiento hormonal, tiene que ver precisamente con la respuesta de crecimiento, con esta acrotonía que también salió, creo que al principio de las cositas que se mencionaron. La acrotonía la entenderemos como ese crecimiento especialmente importante en la parte apical, la parte más distal. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en este caso, en esta fotografía? Noten que es un cargador que en la punta tiene un brote enorme. Un brote que yo creo que representa la mitad del largo del cargador. ¿Eso estará bien? ¿Eso estará mal? Está mal. ¿Algo positivo? ¿Algo negativo? Las llamas de entre medio no crecieron. Perfecto. Existe una inhibición, el efecto cascada. La brotación de esta yema y el consiguiente desarrollo de ese brote trae consigo la inhibición consecutiva de las yemas que están más en la base.
Eso es un problema, porque dependiendo de la fuerza con la que sale este brote puntero, podríamos tener la inhibición prácticamente total de lo que está en la base. Eso significa que si yo planifique 20 yemas, y 10 por ejemplo, estaría solamente teniendo, qué sé yo, ese brote y seguramente un par más. Estoy dejando de producir un montón de fruta. ¿Qué harían ustedes en este caso? Romper la dominancia. Romper la dominancia apical, ya perfecto. Igual ese es el concepto que yo creo que aplica más al brote en sí. Es decir, la dominancia apical yo la rompo en el brote, en este brote. Eso significa que las yemas prontas, que están más abajo, brotan. Pero no me soluciona necesariamente lo que está atrás. Entonces, en muchos casos, cuando este comportamiento fuertemente acrotónico y tremendamente desequilibrado es un problema, lo que hacemos es eliminar el puntero. ¿Qué elimina, perdón? El puntero, ese brote de gran roca, antes de que se desarrolle todo. Esto no era las bases del añadismo, ¿no? Pero eso de eliminar como la punta de los brotes cuando uno hace una segunda poda siempre se hace. ¿Eso era por eso? ¿Por inhibición? Siempre, o sea, como que siempre se saca como la parte de arriba de... Pero eso ya lo tenemos como una poda verde o topping, o en el caso de la tía le llamamos chapor, que es para evitar que si yo tengo estimada una altura en la caldera pasante de 2 metros 10, de 2 metros 10 no puede ser más, pero la planta crece más. ¿Cómo lo soluciono? La corto. Pero entonces no tiene que ver en realidad como... No, de hecho la generación de feminelas, ¿lo recuerdan? Las feminelas. Estos brotes secundarios que salen de la yema producta, es un problema grande, porque genera problemas de ventilación e iluminación. Bueno, los cargadores son más susceptibles a presentar este tipo de disparidad en el desarrollo o en la duración. En cambio, los pitones suelen ser menos sensibles a cuando hay yemas, ¿no? Por tanto, la diferencia entre una y otra es pública. Ya no existe una inhibición tan fuerte. Técnicas para solucionar esto, aparte de la eliminación del puntero, hay hartas más. Una de ellas consiste en arquear el cargador de modo tal de favorecer una respuesta respecto del crecimiento respecto de la superficie del suelo. Mientras más inclinado está, la planta entiende que esa punta está más abajo, por tanto la prioridad ya no está en brotar allá, sino que la planta está más arriba. Eso tiene que ver con la precipitación de, principalmente tiene que ver con starch, eso es almidón, de almidón dentro de los tejidos. Entonces hay una respuesta fisiológica a esta posición, ya que induce a una disminución de la duración de la punta, una rotación más vigorosa de la O parte. sea, se parece al añadismo, pero no era añadismo. Yendo ya hacia lo que es la yema o el tiemero, esto lo conversamos en algún momento, este año lo van a, o bien, este semestre lo van a poder observar in vivo, significa en un tejido vivo van a poder ver esto. La yema no es una yema, sino que es un yemero, contiene 3 yemas dentro. Yema principal o yema primaria, yema secundaria y yema terciaria, dentro de las cuales la primaria es la que tiene un nivel de desarrollo mayor, es decir, su nivel de especialización en cuanto a tejidos está más avanzado y es la que tiene prioridad en cuanto a la rotación. Este sistema de tener 3 yemitas en una es bien favorable para la planta porque si por A, B, C, J motivo la planta pierde el brote inicial, es decir, esa yema primaria por algún motivo, habiendo brotado o no, muere, hay un cono secundario. Y si el cono secundario muere, no es viable, está el terciario. Recién, no habiendo ninguna alternativa, la planta va a tener que invertir un montón de reservas en desdiferenciar algún tejido vivo cercano y hacer que sume, o no cercano, un chupón cualquiera. Los chupones aparecen precisamente por la necesidad de la planta de generar más brotes. Para la planta es anormal la cantidad de yemas que le dejamos. Por eso siempre tiende a crecer algo y siempre tiende a generar algún chupón.
ya es parte de su naturaleza. ¿Y el cierpe sale por lo mismo? Es la misma historia, sí, efectivamente. El cierpe, para los que no lo recuerdan, sale desde el porte injerto. Normalmente, depende de la especie igual. En las vides, por ejemplo, si tienes la planta injertada ahí, claro, las cierpes van a salir de por ahí. Muy rara vez va a tener cierpes que salgan desde las raíces. Es muy extraño. Pero entonces podría ser como un mal indicio ver que tiene como muchos brotes como cercanos al cuello o como... Puede hablar de varias cosas. Por ejemplo, cuando tú recién estableces una planta, plantita joven, la injertaron el año pasado, la vendieron este año. Pasa mucho que en la zona del puente injerto, incluso en la callosidad, que se forma, que en muchos tejidos no diferenciados se forman brotes de manera espontánea. Y no te dice que la planta está desequilibrada ni tiene un problema, simplemente hace lo que su genética le dice que haga, brota. En 2 yemas o 4 yemas, un poquito más brotes. Es lo que necesita para, bueno, es una planta rastrera. Por lo tanto, tiene que buscar colonizar rápido. Pero si es como una planta que sea como más antigua, que ya no sé, tenga como 4 o 5 años. Una planta productiva sí podría hablarte de un desequilibrio del vigor. Quizás una planta en una condición favorece mucho su expresión vegetativa. Quizás podría jugar con bajar el riego o aumentar la carga. O pasa también que es derechamente la genética y son clones que generan mucha feminela o mucho super. Súper variable. Tiene muchas explicaciones para lo mismo, pero en general son esas. No hay mucho más de eso. Si hacemos un corte, dependiendo de la orientación del corte, vamos a ver los 3 conos de la primaria, secundaria y terciaria. Si hacemos el corte, como espero que lo hagamos correctamente en el laboratorio, vamos a observar la yema primaria y un montón de estas estructuritas chicas que son primordios foliares. Son hojas preformadas. Cuando hablamos de la diferenciación, a eso me refiero. Aquí la planta invirtió en formar hojas, tejido especializado. ¿Ya? No es tan completa, le falta un montón de cosas, pero con esto simplemente lo nutre un poquito más y termina de formarse. Y adicionalmente, quizás también quizás en esta que tiene presencia así, pueden encontrar aquello que parece, como lo ven con la lupa, parece una especie de florilla en cuanto a la forma que tiene, de globosita. Y eso es un primordio floral, vale decir, un racimo preformado, que ya viene incluso los primeros tejidos de las flores armados. Eso termina de madurar durante la etapa ya de floración, como vimos en el desarrollo de la inflorescencia, en la parte ya intermedia de la fenología de la planta. Preguntas hasta acá, chicos. ¿Se sienten muy bombardeados? Sí. Excelente, porque me queda rato. Vamos. No, sí, yo creo que vamos a dejar esto aquí para no dejarnos tan bombardeados. Sin embargo, les tengo que preguntar si todos firmaron. ¿Dónde están las listas? ¿Están completas? Sí. Ustedes me firmaron. Corta la grabación. Sí, lo vamos a ver. Ahora, sí, ese por tamaño. Ahí las pueden identificar. Profe, poner a la izquierda porque ahora no. Chiquillos, me preguntan por acá, ¿qué es el agostamiento? ¿Quieren lo firmado? El agostamiento es un proceso en el cual el brote vegetativo se convierte en un brote suberizado. Pasa de ser brote a convertirse en sarmiento. El agostamiento ocurre en la vecindad de la pinta o del embero. Pasan 2 cosas importantes en el embero aparte de lo que pasa con la fruta. Primero, empieza el desarrollo de un sistema vascular secundario en el brote, que es en madera, y ocurre la detención del desarrollo de la pizza.
en punta dejan de crecer los ápices. No de golpe, pero sí desde punta en adelante el ápice ya no crece más. Eso es importante. ¿Vale? El ápice deja de crecer desde la vecindad de Pinta, pasado Pinta, en adelante. ¿Por qué? Porque todo el azúcar, ¿a dónde se está yendo? Al tronco. La valla está mandando azúcar de una manera brutal. Pasa de tener 5 grados Brix porque tenía algo de azúcar dando vuelta a tener hasta 24, 25 grados. Mucha azúcar. ¿Alguna otra preguntilla que tengamos por ahí? ¿No? ¿Seguros? Ya. ¿Quieren faltar confirmar? Acá adelante, ahí atrás, falta bien. ¿Confirmar? Ya, miren, voy a pasar la lista para dejarles marchar. Esto no había. Estamos con poder de 50 bancos.